Buenas tardes, soy el teniente médico Dale Novare. Hoy vamos a seguir con el módulo de semiología cardiovascular y vamos a hablar de pulso y presión venosa. Bueno, para definir qué es el pulso venoso, es la visualización de los latidos en las venas del cuello. Básicamente aporta información sobre el funcionamiento de la bomba derecha en el ciclo cardíaco. La actividad de la aurícula es, cada vez que se contrae, transmite en sus ondas, y estas se pueden observar en los pulsos de las venas. Preferentemente se observan en los pulsos de las venas del cuello, por la cercanía. Esto nos habla del volumen y de la tensión que se produce en la aurícula derecha. Entonces, el pulso venoso se puede describir, o sea, está constituido por distintas ondas que son positivas y distintas depresiones o que también son ondas negativas. Entonces tenemos una onda A, una onda C y una onda B que son positivas, y unas senos o ondas negativas que son la X y la onda Y. Entonces, para explicar cada una, la onda A corresponde a la contracción de la aurícula. Esto, cuando se contrae la aurícula y termina de llenar el ventrículo, produce un aumento de presión que se visualiza en las venas. Entonces esta es la primera onda, que es la más alta, positiva, y es la que se conoce como onda A. Después le sigue el seno X, que es una depresión que aparece inmediatamente después de la onda A y se corresponde con la etapa de relajación auricular, que coincide con la sístole ventricular. Después sigue la segunda onda positiva, que es la onda B, que final de la sístole y se corresponde con la etapa de llenado de la aurícula. Prácticamente es el final de la sístole y durante la fase isométrica diastólica. Y termina cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. Básicamente habla de las presiones en la aurícula derecha cuando se está llenando. Y por último, cuando se abren las válvulas y pasa la sangre desde la aurícula al ventrículo, se produce la última onda negativa, que es la onda I. Entonces, ¿cómo exploramos estas ondas? Preferentemente las observamos en las venas yugulares, la interna y la externa, que son las del cuello. Preferentemente se observan del lado derecho, debido a la cercanía que tienen con la aurícula derecha. Básicamente es una extensión directa de la vena cava superior, entonces es donde mejor se van a observar. La posición adecuada es como se observa en la imagen, en decúbito dorsal, formando un ángulo entre la cabeza y el cuello de 45 grados con el tórax. Se recomienda que haya una adecuada iluminación y que la cabeza esté girada hacia el lado opuesto para poder visualizar mejor las venas. Después, en la vena yugular, el pulso generalmente se busca en el borde superior, y en la yugular externa. En la interna normalmente no se ve, pero lo que se ve es la elevación, o sea, el ascenso y el descenso del músculo esternocleidomastoide, generalmente detrás del borde o cerca de la clavícula. Entonces, ¿qué alteraciones podemos ver en el pulso venoso? Por ejemplo, en la fibrilación auricular, donde no existe una contracción adecuada, o sea, no se observa bien la onda A. Entonces lo que vemos son pequeñas ondas irregulares que se conocen como ondas B. En las extrasístoles lo que podemos ver es una onda A en cañón, que se produce cuando la aurícula se contrae, pero con las válvulas cerradas. Entonces se produce una onda A, que es una muy aumentada y que aumenta rápidamente también la presión. En el caso de las patologías que producen hipertrofia de la aurícula derecha, lo que observamos es un aumento de la onda A, pero que se llama gigante porque es un aumento más progresivo, no es tan rápido como el de la onda A en cañón. O sea que la onda A va a estar aumentada en amplitud y aumenta de manera más progresiva.
En pacientes con pericarditis constrictiva o con un derrame pericárdico que produzca taponamiento, lo que se observa es una ingurgitación yugular y una onda I marcada con cada latido. Y por último, en pacientes con síndromes mediastínicos o que produzcan compresión de la vena cava, lo que se observa es una vena que está siempre ingurgitada y que no tiene ningún latido. Después, el otro tema es la presión venosa. La presión venosa central la podemos definir como la presión media que existe en la aurícula derecha y en las grandes venas sistémicas. Nos habla directamente de la capacidad de la bomba derecha para evacuar la sangre y con la velocidad del retorno venoso. Todo esto va a depender del volumen circulante, del tono venoso y del estado de la microcirculación. El valor normal es entre 5 y 12 centímetros de agua. Para medirla existen varios métodos. El método más clásico es, se observa a nivel de las venas yugulares, se estima en centímetros de agua, o sea, se ve la altura en centímetros y esta altura se traslada a los centímetros de agua. Generalmente se toma un punto de referencia inferior y un punto de referencia superior. Al punto inferior se le asigna un valor de 0 y es el que se conoce como el nivel flebostático, que es el que va a estar a la altura de la aurícula derecha. Como decía, en cualquier posición pasa por la aurícula derecha y se toma como eje al cuarto espacio intercostal. Normalmente una distancia equidistante entre la pared anterior y posterior del tórax. Como existe una correlación anatómica entre el nivel flebostático y el ángulo de Lewis, por conveniencia se toma el ángulo de Lewis como punto y se considera que a esa altura mide 5 centímetros. Entonces, por ser más sencillo, se puede tomar el punto de Lewis como punto fijo y después cuando se hace la suma se empieza a contar desde esos 5 centímetros. El punto de referencia superior va a depender de la posición del enfermo, pero se puede determinar en la vena yugular interna o externa. En el caso de la externa, corresponde al nivel superior de la columna venosa y en el segundo se observa el pulso venoso. Entonces, una vez que se marcan ambos puntos, se traza una línea horizontal y la diferencia en centímetros que separa ambas líneas se le suman los 5 centímetros del ángulo de Lewis y refleja el valor de la presión venosa central. También existen otros métodos que son los instrumentales, que permiten una medición más precisa. Generalmente se utilizan cateterismos. Por ejemplo, en el caso de la TAM, que se conecta un cable directamente y se observa en los monitores, o directamente se lo puede conectar a una columna de agua con mediciones en centímetros y permite una medición más precisa. Después, las alteraciones que podemos ver en la presión venosa, por ejemplo, si está aumentada, nos habla de una incompetencia de la bomba derecha por rémora sanguínea. En pacientes que tienen pericarditis constrictiva puede aparecer el signo de Kussmaul, que consiste en una distensión de las venas yugulares durante la inspiración, como se puede observar acá en esta imagen. También podemos ver las venas yugulares ingurgitadas en casos de hepatomegalia, de edemas o derrames en las cavidades. Eso en caso generalizado.
pero también hay que diferenciarlo de las causas que aumentan la presión de manera localizada. Cuando es localizado siempre habla de una obstrucción y nos puede orientar si además de la ingurgitación vemos edema y cianosis que está localizada en esa región. Algunos ejemplos son el síndrome de la vena cava superior, el síndrome de la vena cava inferior y el síndrome de la vena porta. Después, en casos de que haya hipotensión venosa, generalmente se ven las venas tubulares colapsadas. Nos habla siempre de una disminución del volumen circulante. Lo podemos ver, por ejemplo, en el shock hipovolémico o en el colapso vasovagal. Entonces, ¿cómo podemos interpretar a la presión venosa central dependiendo si está aumentada o si está disminuida? Si está aumentada, nos puede hablar de incompetencia de la vena. Entonces, como algunas causas, podemos tener insuficiencia cardíaca congestiva, depresión del miocardio por drogas, por anoxia, por ejemplo. Podemos verlo en infarto de miocardio con shock cardiogénico. Y en casos de hipervolemia, por ejemplo, por hidratación rápida. Y si se produce por aumento de las resistencias, puede ser de origen mecánico. Si es a nivel vascular, puede ser en la embolia pulmonar o en el síndrome de la vena cava superior. Si el aumento de las resistencias se produce en el corazón, lo podemos ver en el taponamiento cardíaco, en la pericarditis, en la estenosis pulmonar. Y si esta obstrucción se produce a nivel del tórax, lo podemos ver en el neumotórax a tensión, el hemoneumotórax, en el caso de que haya tumores que estén produciendo compresión, o también en el uso de respiradores con presión positiva. Y si en cambio tenemos la presión venosa disminuida o en cero, por un lado puede ser por disminución del volumen circulante, por ejemplo en casos de shock, de hemorragia o deshidratación, también en casos de peritonitis o obstrucción intestinal, y o si no puede producirse por disminución del retorno venoso. Generalmente también en casos de shock o hemorragia. Esto se produce por vasoconstricción arteriolar.